El cometa interestelar 3 y Atlas ha logrado algo que pocos esperaban, no solo resistió su acercamiento al Sol, sino que además modificó su movimiento de una manera sorprendente. Esa variación en su velocidad provocó un desvío de unos 100.000 kilómetros, suficiente para colocarlo justo en el límite del radio de Geo de Júpiter, la región donde domina la gravedad del planeta. Esta coincidencia ha reavivado las preguntas: ¿es un simple resultado estadístico o estamos ante un comportamiento difícil de explicar? Los cálculos indican que un desvío así tiene una probabilidad extremadamente baja, apenas una entre decenas de miles. A esto se suma algo aún más desconcertante: Atlas no mostró señales de fragmentación, pese a que los primeros modelos sugerían que debía haberse roto al menos en parte durante su paso por las cercanías del Sol. Esta resistencia inesperada añade otra capa de misterio a un objeto que ya desafía las expectativas. En este punto, cualquier hipótesis merece al menos ser discutida, por extraña que parezca. Vivimos en un cosmos donde lo posible y lo improbable se confunden con facilidad. Por eso analizaremos ideas como la supuesta emisión de sondas mencionada por algunos investigadores, el propósito de su aproximación hacia Júpiter y la razón de tantas anomalías acumuladas en un solo visitante interestelar. También examinaremos por qué un cuerpo que debería comportarse como un cometa frágil continúa siendo una estructura íntegra. Como siempre, el objetivo es contrastar perspectivas con seriedad y respaldar cada afirmación en datos sólidos. La historia de 3 y Atlas está lejos de concluir, y lo que sabemos por ahora solo ha incrementado las dudas. Es uno de los objetos más desconcertantes de nuestra era, y cada día arroja interrogantes nuevos. Uno de los primeros aspectos que ha generado desconcierto entre el público y parte de la comunidad científica es la calidad de las imágenes obtenidas del objeto. ¿Por qué se ve tan borroso? ¿Cómo puede un cometa tan relevante aparecer como una simple mancha difusa en los registros oficiales? La respuesta a este enigma no está en ningún intento de ocultar información, sino en la propia naturaleza de los instrumentos que lo captaron. Las cámaras responsables de estas primeras observaciones no fueron diseñadas para seguir la rápida evolución de cometas procedentes de otros sistemas estelares. Su configuración está optimizada para estudiar cuerpos más cercanos, planetas relativamente brillantes y objetos cuya posición y luminosidad son más fáciles de predecir. Cuando estos instrumentos se orientaron hacia Atlas, hicieron lo que pudieron dentro de sus limitaciones, registraron datos útiles para los astrónomos, mediciones que permiten analizar su brillo, su coma y algunos parámetros orbitales, pero no generaron fotografías dignas de portada. El desenfoque no es un fallo ni un misterio, sino la consecuencia directa de intentar observar un objeto pequeño, veloz y extremadamente lejano con herramientas que no fueron creadas para ese propósito. Esta falta de nitidez, sin embargo, abrió la puerta a toda clase de suposiciones. Algunos interpretaron las imágenes borrosas como una señal de censura, como si alguien intentara esconder la verdadera naturaleza del objeto. Otros, más inclinados a la especulación, insistieron en que esa apariencia difusa era un indicio de que Atlas no se comportaba como un cometa convencional. El retraso en la publicación de las fotografías, ocasionado por el cierre administrativo en Estados Unidos, no ayudó. La espera alimentó teorías, debates y sospechas de todo tipo. No obstante, cuando observatorios más potentes, como el Hubble, el James Webb o el Rubin, lograron captarlo con sus ópticas de mayor resolución, la situación comenzó a aclararse. Las nuevas imágenes confirmaron detalles más precisos de su estructura y corroboraron que el aspecto inicial no tenía nada de extraño, era simplemente el resultado de trabajar con dispositivos no preparados para este tipo de desafío. Estas instantáneas de alta calidad mostraron que, aunque su apariencia sigue siendo peculiar, no había ninguna conspiración detrás del desenfoque. Pero aquí es donde surge lo más fascinante: lo verdaderamente sorprendente no está en cómo se ve Atlas, sino en lo que hace. Más allá de la calidad de las fotografías, este objeto ha mostrado un conjunto de comportamientos inusuales que lo separan del resto de los cometas conocidos.
Su trayectoria, su composición, su resistencia al calor solar y su interacción con las fuerzas gravitatorias del sistema solar han generado preguntas mucho más profundas que cualquier discusión sobre la nitidez de una imagen. En otras palabras, la borrosidad de las fotos es casi anecdótica comparada con los enigmas que rodean a este misterioso viajero interestelar. Y mientras los telescopios continúan recopilando datos con mayor precisión, cada nueva observación parece añadir un capítulo más a la historia de uno de los objetos más desconcertantes detectados en nuestra vecindad cósmica. Pero lo verdaderamente sorprendente no es la nitidez de las imágenes, sino lo que éstas revelan. La estela de 3I Atlas se comporta de una forma que no coincide con la dinámica habitual de los cometas del sistema solar. Su estructura es irregular, inusual, casi ajena a lo que solemos observar en cuerpos helados procedentes de nuestra propia región planetaria. Ese detalle confirma algo fundamental: estamos ante un viajero que no nació bajo nuestro Sol. Es un visitante foráneo, quizá formado en un sistema estelar más antiguo y químicamente distinto. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿estamos únicamente viendo un cometa que carga las huellas de su lugar de origen, o hay algún fenómeno adicional oculto en esas imágenes poco definidas? Mientras la NASA sostiene que estas diferencias encajan dentro de lo esperable para un objeto interestelar, ciertos astrofísicos sospechan que podría aportar claves sobre procesos desconocidos, mecanismos que jamás hemos detectado en nuestro entorno más cercano. Los datos más recientes añaden otra sorpresa. 3I Atlas no es tan colosal como sugerían las primeras estimaciones. En un inicio se habló de un núcleo enorme, comparable al tamaño de Manhattan. Sin embargo, las nuevas mediciones lo sitúan en una escala mucho más modesta, aunque igualmente significativa. En realidad, su núcleo parece ser un objeto compacto que apenas alcanzaría dimensiones similares a las de la Ciudad del Vaticano, menos de 1 kilómetro de diámetro. Pequeño desde una perspectiva astronómica, sí, pero con el potencial suficiente para devastar cualquier ciudad humana si impactara. Este reajuste en los cálculos ha intensificado las especulaciones, especialmente porque el error inicial provino de una confusión comprensible: el enorme brillo de la coma, la nube de gas que lo envuelve, fue interpretado como parte del núcleo sólido. Esa envoltura, en cambio, es verdaderamente descomunal. Se expande hasta abarcar más del doble del diámetro terrestre y se prolonga miles de kilómetros en todas direcciones. Que el núcleo sea tan reducido implica que lo más fascinante de Atlas no es su masa sólida, sino la extraordinaria composición de su capa gaseosa. Predomina en ella una enorme concentración de dióxido de carbono que puede extenderse cerca de 350.000 kilómetros. Esta composición tan rica en CO sugiere un origen en regiones extremadamente frías y remotas de otro sistema estelar, donde la química es muy distinta a la que origina los cometas locales. Así, tenemos un núcleo diminuto envuelto en una atmósfera gigante y exótica. ¿Qué secretos esconde esta química inusual? ¿Qué nos puede contar sobre el entorno en el que se formó este viajero ancestral? Lo que ya resulta indiscutible es que 3I Atlas dista mucho de ser el coloso que algunos imaginaron en un principio. Las primeras estimaciones, influidas por el enorme brillo de su coma, llevaron a pensar que nos encontrábamos ante un objeto de dimensiones monumentales. Sin embargo, los análisis posteriores revelaron una realidad muy distinta: Atlas es mucho más pequeño de lo que se creía, pero no por ello menos fascinante. De hecho, su diminuto tamaño lo convierte en un mensajero privilegiado, un fragmento antiguo que transporta en su interior pistas fundamentales sobre regiones del cosmos que nunca hemos tenido oportunidad de estudiar directamente. Y a medida que se aproxima, cada nueva medición añade más preguntas que respuestas. Su comportamiento no encaja con la dinámica habitual de los cometas conocidos, y ese desajuste entre lo esperado y lo observado es precisamente lo que alimenta el misterio. Uno de los aspectos más desconcertantes es su sorprendente integridad.
Según la experiencia acumulada durante décadas, el paso cercano al Sol debería haber sido una sentencia casi segura de fragmentación. Los cometas están formados por materiales frágiles, mezclas de hielo, polvo y compuestos volátiles, que suelen romperse cuando se exponen al calor extremo. En la mayoría de los casos, tras una aproximación solar intensa, quedan convertidos en restos dispersos o en núcleos severamente dañados. Atlas, sin embargo, desafió esa norma. No mostró signos de ruptura, no perdió grandes porciones de su estructura y no se desintegró pese a la violencia térmica que experimentó. Esta resistencia inusual desencadenó una oleada de confusión. En redes sociales comenzaron a circular imágenes que afirmaban mostrar su destrucción total. Pero poco después, los astrónomos aclararon que aquellas tomas correspondían a otro cometa completamente distinto, el K1 Atlas, un cuerpo originado en la nube de Oort que sí terminó fragmentándose de forma espectacular. El verdadero visitante interestelar, 3I Atlas, en cambio, continuó su trayecto sin evidencias de haber sufrido daños significativos. Este hecho dejó desconcertada a la comunidad científica, pues contradice gran parte de lo que se asume sobre la fragilidad de estos cuerpos. A esto se suma su química excepcional, su desviación orbital inesperada y su procedencia más allá de nuestro sistema planetario. Todos estos elementos combinados hacen de Atlas uno de los objetos más intrigantes que han cruzado nuestro vecindario espacial. Cada observación que llega desde los grandes telescopios no hace sino profundizar la sensación de que estamos ante un tipo de objeto para el cual no tenemos aún un modelo satisfactorio. Lejos de disipar el misterio, el estudio continuo de este cometa interestelar parece ampliar la lista de incógnitas. Y aunque no sepamos todavía qué lo impulsa a comportarse de manera tan singular, lo cierto es que Atlas ha abierto una ventana hacia una categoría de visitantes cósmicos que podría ser mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. No estamos frente a un cometa común. Este objeto representa apenas el tercer visitante confirmado que llega desde el espacio interestelar, después de los célebres Oumuamua y Borisov. Su trayectoria, de forma inequívoca, lo delata, sigue una órbita hiperbólica que demuestra que no nació en torno a nuestro Sol. Su procedencia apunta hacia la zona de la constelación de Sagitario y viaja a tal velocidad que ninguna fuerza del sistema solar podrá retenerlo. Es, en esencia, un fragmento forjado en otro sistema planetario, un mensajero de mundos remotos que todavía desconocemos. Lo extraordinario es que su composición parece ser distinta a la de los cometas que conocemos. Un hielo más resistente, materiales atípicos, un núcleo compacto que desafía las propiedades físicas habituales, son rasgos que lo separan por completo de los habitantes helados de nuestra propia nube de Oort. Y a todo eso se suma un elemento que ha captado la atención de los astrónomos, su ruta, que por una coincidencia increíble lo llevará a rozar la frontera gravitatoria de Júpiter en 2026. Las probabilidades de que eso ocurra son tan mínimas que apenas alcanzan una entre decenas de miles. La explicación oficial apunta a un proceso natural. Según la NASA, la alteración en su trayectoria se debe al empuje generado por chorros de gas liberados cuando el hielo se sublima. Pero hay voces dentro de la comunidad científica, como la del investigador Avilov, que consideran que el cambio de velocidad es demasiado preciso para atribuirlo solo a efectos aleatorios. Algunos incluso sugieren que podría tratarse de una maniobra deliberada, aunque también es posible que este cometa simplemente esté poniendo a prueba los modelos que utilizamos para comprender a los objetos interestelares. Lo cierto es que estamos ante un cuerpo que no se fragmenta fácilmente y que además ha modificado su trayectoria de manera sorprendente. Durante su aproximación al Sol sufrió una desviación de unos 100.000 kilómetros, suficiente para colocarlo exactamente en el límite donde la gravedad de Júpiter comienza a imponerse sobre la solar. Los análisis orbitarios más recientes indican que avanza con una precisión casi quirúrgica hacia un punto clave dentro de la esfera gravitatoria del gigante gaseoso. Una coincidencia tan extrema que ha despertado dudas incluso entre investigadores escépticos.
Según los cálculos del Centro de Dinámica Orbital,